Hola a todos, mi nombre es Cindy Álvarez y hoy voy a ser su profesora de Español 5. Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Colombia Crece. El día de hoy estaremos hablando sobre el propósito del autor. Entonces, empezaremos entendiendo qué es el propósito del autor. Avanzaremos hacia los tipos de propósito y luego identificaremos algunas preguntas claves para que nosotros podamos entender y comprender cuál es el propósito del autor dentro de un texto. Acompáñame. En primer lugar, debemos tener en cuenta que todos los textos que existen tienen un propósito. Todos los textos tienen la intención de comunicar algo. Es decir, cada texto se escribe teniendo en mente el objetivo de que el lector pueda entender algo de esas palabras. Todos los autores escriben con un propósito. Cada autor, incluyéndonos a nosotros mismos, cada vez que escribimos un documento lo hacemos con una intención fija y clara en nuestra mente. Tenemos claro un objetivo. De la misma forma, aquellos que leen nuestros textos lo hacen con alguna intención. Y por último, hay que entender y comprender que el tipo de un texto es diferente al propósito del autor. Es decir, dependiendo de los tipos de propósitos, tenemos diferentes opciones de textos y ejemplos que nos van a permitir entender. Para poder entender mejor sobre el propósito del autor, quiero que nos hagamos un par de preguntas. Si nosotros fuéramos quienes escribimos un texto, tenemos que preguntarnos como autores, ¿por qué escribimos? ¿Cuál es la razón para que lo hagamos? ¿Por qué necesitamos escribir? Dos, podemos preguntarnos cuál es la razón por la cual nosotros queremos comunicar algo a través del medio escrito. Y por último, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos comunicar? En ocasiones, cuando escribimos, por ejemplo, una carta, nuestra intención es comunicar algún tipo de información sobre cómo está nuestra salud, cómo han estado nuestros días. En algunas otras ocasiones es posible que nuestra intención sea completamente distinta y solamente sea una carta para felicitar de cumpleaños a alguien. En estos dos casos estamos teniendo una razón específica y un objetivo por el cual estamos escribiendo nuestra carta. Esto es lo que llamamos el propósito del autor. Cada vez que un autor, es decir, el escritor, genera un texto, está esperando que su público, es decir, el lector, entienda de cierta manera sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los textos que nosotros encontramos siempre tienen un objetivo para enseñarnos, para explicarnos, para informarnos, para hacernos caer en cuenta, ¿cierto? De eh, diferentes temas que se están tratando con los textos. Esto significa que nosotros podemos categorizar en diferentes los tipos de propósitos de autor que tenemos. Es decir, hay varias maneras en que nuestros autores nos pueden presentar los objetivos de su texto. Porque puede que su objetivo sea explicarnos algo o porque su objetivo sea informarnos sobre alguna cosa. Entonces, en primera medida, el primer tipo de propósito que vamos a encontrar es el propósito de informar. Textos que nos dan información. ¿Qué es informar? Informar implica la acción de contar después de realizar una investigación a profundidad, con criterio y con pruebas de diferentes cuestiones del mundo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros puede ser el periodismo, ¿cierto? Informar es dar cuenta de un suceso que ha tenido una revisión de sus hechos de manera particular. Eso significa que los autores que escriben textos
para informar, con el propósito de informar, escriben textos como por ejemplo las noticias o textos como los artículos científicos, textos como los informes sobre experimentos, textos como periodísticos, crónicas, algunos textos de ensayos, mapas, tesis y textos de instrucciones, como los textos que podemos encontrar eh, cuando compramos un nuevo electrodoméstico o en nuestro celular, por ejemplo, cuando es nuevo. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un texto cuyo propósito sea informar? Vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo, vamos a hablar y hacer la lectura de este texto. Me gustaría que me acompañaran con la lectura. Yo la haré en voz alta y ustedes, por favor, háganla con sus pantallas. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Esto es un texto que está sacado eh, de una publicación que hizo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la encargada desde las Naciones Unidas para dar información, reporte, seguimiento sobre las pandemias y las enfermedades a nivel mundial. Este es el texto que nos presenta el autor y es un ejemplo de un texto informativo. ¿Por qué? Porque el propósito de este texto es un propósito para informar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Analicemos el texto anterior. Lo primero que vamos a pensar y que vamos a preguntarnos es de qué trata el texto. Leamos con atención. El texto nos habla sobre una familia de virus que se llaman los coronavirus, que generan enfermedades respiratorias en humanos. Y nos habla que el COVID-19 es la enfermedad que está producida por el nuevo coronavirus que recientemente se encontraron. Esto habla precisamente de lo que está sucediendo en este momento dentro del mundo entero, pero el texto nos está dando esa información. 2. ¿Cómo podemos interpretar este texto? ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Qué nos quiere decir el texto? Este texto en específico, como ustedes pudieron leer, nos explica que existe una familia de virus. ¿Qué podemos interpretar nosotros? Muy poco, porque la información que nos da es información precisa, que no nos permite a nosotros interpretar o pensar otra cosa. Nos está diciendo desde lo científico. Hay una familia de virus que se llama coronavirus y que genera diferentes enfermedades. Como es una familia, hay varios virus coronavirus, pero cada uno genera enfermedades diferentes. El último que han descubierto y que ha afectado a los humanos es el llamado COVID-19. Esto es lo que nos quiere decir el texto. Por último, identificamos el propósito. Nos preguntamos, ¿cuál podría ser la intención de este texto? ¿Qué creen que nos puede estar diciendo el texto? El texto nos está explicando y nos está informando sobre la existencia de los virus coronavirus. Y también nos está dando información sobre el COVID-19. El propósito del texto es explicarnos e informarnos. Esto es lo que hace que nuestro texto anterior sea un texto cuyo propósito es informar. Continuemos. Nuestro segundo tipo de propósito es para entretener o recrear. ¿Qué significa entretener o recrear? Esto implica generar momentos, espacios, ambientes y situaciones donde nosotros podamos sentir diversión, sentir alegría, sentir entusiasmo
sentirnos eh, leyendo una historia, ¿cierto? Los autores cuyo propósito es entretener o recrear generalmente escriben textos como los cuentos, como la novela, como la poesía, como el cómic, como las obras de teatro, las biografías y las autobiografías, los guiones, las anécdotas y los textos literarios. Veamos un ejemplo. Vamos a leer este poema de una poetisa llamada Alejandra Pizarnik, que se llama Más allá del olvido. Ella es argentina. Alguna vez de un costado de la luna verás caer los besos que brillan en mí. Las sombras sonreirán altivas, luciendo el secreto que gime vagando. Vendrán las hojas impávidas que algún día fueron lo que mis ojos. Vendrán las mustias fragancias que innatas descendieron del alado son. Vendrán las rojas alegrías que burbujean intensas en el sol que redondea las armonías equidistantes en el humo danzante de la pipa de mi amor. Poema muy bello. Analicemos el texto anterior. Lo primero que hicimos fue hacer una lectura con mucha atención. ¿De qué trata el texto? Cuando leemos este texto, notamos que hablan de besos, habla de rojas alegrías, habla de lo que alguna vez fueron cosas, ¿cierto? Nos habla de un amor, nos habla del recuerdo, nos habla de pronto también de un amante que se encuentra separada de la persona que ama, ¿cierto? De eso se trata el texto. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto que nos está diciendo el texto? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir, por ejemplo, que el recuerdo es volátil y efímero, que el amor existe, que no necesariamente implica estar al lado del ser amado. Nos quiere también contar sobre un deseo de la autora. Por ejemplo, ella desea ser recordada en su amante, en la persona que ella ama. Entonces también nos está hablando del deseo que puede tener el autor de ser recordado con amor y compasión en los pensamientos de su ser amado. Por último, ¿cómo identificar el propósito? Podemos preguntarnos cuál podría ser la intención del texto. La intención del texto es contarnos una historia y incluso interpelarnos. Cuando hablamos de interpelar nos referimos a, por ejemplo, estas situaciones en las que nos sentimos completamente identificados. Cuando alguna persona viene y nos cuenta una historia o cuando leemos una historia de alguien, algún párrafo y vemos que nos está contando una situación que vivió, algo de cómo se sintió. Eso es interpelar. Y este tipo de textos, generalmente los poemas, los textos literarios y muchas novelas incluso, son textos que nos generan interpelación. Es decir, que su propósito es generar esta sensación de identificación de mi existencia, mis experiencias y mi vida con el texto que estoy leyendo. Este tipo de textos que pretenden contarnos una historia, hacernos saber de un suceso, contarnos un cuento, animarnos, darnos alegría, generarnos emociones y sentimientos, son los textos cuyo propósito de autor es entretener. ¿Listo? Pasamos a nuestro siguiente tipo y tercero tipo de propósito, y es el propósito de persuadir o convencer. ¿Qué significa persuadir o convencer? Es invitar a alguien, es motivar a alguien con argumentos, con razones, para que tenga una conducta, una acción o un pensamiento cercano al que yo tengo. Entonces, por ejemplo, un autor cuyo propósito es persuadir o convencer tiende a escribir textos como anuncios publicitarios. La publicidad y el marketing tiene como propósito convencernos de algo, convencernos de comprar un producto, convencernos de hacer parte de un grupo, convencernos
de tener cierto tipo de comportamiento. Las revistas, que también nos invitan mucho a ciertos tipos de estilo de vida, a ciertos tipos de alimentación, a ciertos tipos de decoración, a ciertos tipos de tendencia, etcétera. Artículos de opinión en periódicos, porque la opinión implica precisamente el tratar de convencer al otro de un punto de vista particular. Textos críticos, discursos, cartas, textos teóricos, textos argumentativos y anécdotas. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una imagen que tiene un texto. Esta imagen dice: gota a gota el agua se agota, cierra la llave de los chorros. Ahora tratemos de analizar el texto anterior. Después de leer con atención nos preguntamos: ¿de qué trata el texto? Bueno, este texto es un poquito más sencillo y este texto lo único que nos está diciendo de manera directa es que del desperdicio, nos está hablando de que hay desperdicio de agua cuando se deja la llave abierta a chorros. ¿Listo? ¿Qué podemos interpretar? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el texto? El texto nos está diciendo que de a poco, de uno a uno, de centavo en centavo, de gota a gota, terminamos generando grandes cantidades. Es decir, en este caso, grandes cantidades de agua que se gasta. También nos está diciendo que es necesario que seamos conscientes de nuestras acciones. Yo puedo interpretar que el texto me dice que tengo que tener cuidado y ser más consciente porque cada acción me da cuenta. Y que no hay acciones pequeñas, porque cerrar un poquito la llave sí puede generar un gran cambio. Identifiquemos el propósito. ¿Cuál creen que es la intención del texto? La intención del texto es llamar la atención sobre la importancia de que cerremos las llaves. El texto me está diciendo: Cindy, fíjate que cuando dejas la llave abierta estás gastando agua. El texto llama mi atención sobre cuando uso el lavamanos y cómo estoy gastando o no gastando agua. Y también el texto nos motiva a cuidar eh, nuestro gasto de agua, es decir, a minimizarlo y a cuidar del recurso que es el agua. Este tipo de texto, que como pueden ver, nos está invitando a algo, nos está presentando razones o nos está tratando de convencer de que nuestras acciones, nuestros pensamientos o nuestras emociones cambien para algún propósito, es un tipo de texto cuyo propósito de autor era persuadir. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos claro cuál es el propósito del autor? Cuando tenemos un texto en nuestras manos, es muy importante que nosotros podamos identificar qué tipo de autor tenemos enfrente. ¿Es un periodista? ¿Es un académico? ¿Es un investigador? ¿Es un profesional? ¿Verdad? Es un escritor de novelas, es un poeta que es mucho más sensible, etcétera, porque eso nos permite entender cuestiones del texto y también entender cuál es el propósito del autor. El propósito del autor es mucho más grande que el tema del cual trata el texto. El propósito es el objetivo grande. ¿Qué nos quieren decir con esto? Nos quieren informar, nos quieren persuadir o nos quieren entretener. Pero entonces, para poder identificar cuál de estos tres tipos de propósito de autor tiene nuestro texto, es importante que nosotros pensemos varias cuestiones del mismo. Lo primero que tenemos que mirar para poder identificar cuál es el propósito del autor es qué nos está sugiriendo el título. Si nosotros vemos un título que dice, por ejemplo, La naturaleza y sus animales, probablemente estamos esperando un texto que nos informe sobre cuáles son los animales dentro de esa naturaleza. Si tenemos un título, por ejemplo, que dice El amor en los tiempos del cólera, podemos estar esperando una historia romántica en algún tiempo pasado que ya no es esta realidad. Pero si, por ejemplo, tenemos un texto como una noticia que dice, atención, se cierran todos los hospitales,
sabemos que es un texto que nos está informando, que nos va a dar una información certera sobre algún acontecimiento. Si, por ejemplo, encontramos más bien un texto que nos pregunta, que nos hace pensar y reflexionar en algún periódico, que tenga un título que sugiera el cambio. ¿Acaso las corridas de toros deben acabarse? Es un texto que nos puede estar invitando a tener y o tomar una perspectiva diferente, un punto de vista distinto, el punto de vista del autor, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos hacer para tratar de identificar cuál es el propósito del autor es revisar qué nos sugiere el título. Lo segundo que podemos hacer es revisar cuál es el tono y la actitud que tiene el texto. El vocabulario es muy importante. Si encontramos un texto con datos, con estadísticas, con tablas, que hace alarde de información científica, probablemente nos estamos enfrentando a un texto cuyo propósito del autor es un propósito informativo, ¿verdad? Es científico, es claro, es preciso. Pero si, por ejemplo, tenemos un vocabulario romántico en un poema, puede que nos estemos enfrentando a un texto cuyo propósito sea el de entretener. Y si tenemos un texto cuyo vocabulario y cuyo tono es, por ejemplo, eh, es fuerte, es controversial, es de izquierda, probablemente sea un texto que esté más bien invitando a la opinión, invitando a un cambio de paradigma, un texto que puede estar más bien dirigido a tener un propósito de convencimiento y de persuasión. Entonces, el título nos puede permitir a nosotros empezar a identificar más o menos hacia qué propósito va nuestro texto. La actitud del texto, si es más ruda, si no es más ruda, si es más romántica, si no lo es, nos puede también informar qué carácter de texto tenemos, y ese carácter y ese vocabulario también nos puede dar información sobre si es sobre qué propósito de autor está teniendo este texto. Tercero, podemos tratar de revisar cuál es el tipo de narración. Esta persona está describiendo, está opinando, está mostrando gráficas, datos, estadísticas, o está más bien haciendo un recuento, está tratando de traer recuerdos. Este tipo de narración también nos va a dar a nosotros otras pistas para poder identificar cuál es el propósito del autor. Y por último, si es que ya con estas tres anteriores no hemos podido identificar el propósito o simplemente queremos estar completamente seguros de que el propósito sea el que estamos teniendo ya en nuestra cabeza, es que tratemos de entender cuáles son las ideas que podemos interpretar. Como en los ejercicios anteriores, después de entender qué es lo que nos está diciendo, de qué trata el texto, lo siguiente es entender qué es lo que nos está diciendo el autor. ¿Qué idea es la que el autor quiere que yo me quede con esto? ¿Será que el autor me está pidiendo algo? ¿Será que el autor simplemente me está dando información para que yo la adquiera? ¿O quizás me está preguntando? Estas cuatro nos van a poder a nosotros ayudar a identificar y tener identificado el propósito del autor dentro de un texto. Otras cosas que nos pueden ayudar a identificar si nos vemos un poquito con alguna dificultad en algún texto que estemos interpretando, no entendemos muy bien para dónde va el autor, qué es lo que me quiere decir, por qué me está diciendo esto, es hacernos otra serie de preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos qué quiere decirme el autor en este texto específicamente. Si el texto me está hablando a mí y yo estoy leyendo este cuento, ¿qué me está diciendo este cuento? Podemos preguntarnos qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto. ¿Qué me está pidiendo el autor? ¿El autor me está pidiendo algo? No, el autor no me está pidiendo nada, no quiere que yo haga nada, no quiere que yo cambie, no quiere convencerme. Puedo preguntarme qué quiere hacerme pensar o sentir el autor, es decir, ¿me quiere hacer sentir de alguna manera alegre, feliz, reflexiva?
Y por último, preguntarme si quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas. Al responder estas preguntas van a poder darse cuenta de que cada una nos está dando pie para poder entender si está dentro de alguna de los tipos de propósitos que vimos anteriormente. Por ejemplo, ¿qué quiere perdón, quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Si el autor del texto quiere influir en el comportamiento de otras personas y en el mío propio, probablemente estamos hablando de un texto persuasivo. Pero si por el contrario me quiere hacer sentir o pensar de una manera en particular, por ejemplo, me quiere hacer sentir alegre, me quiere hacer sentir nostálgica, es posible que estemos hablando de un texto para entretener, ¿verdad? Y por último, si qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto implica que yo esté informado, que conozca y que sepa, y esa es la respuesta, probablemente nos estemos enfrentando a un texto cuyo propósito es informar. ¿Listo? Para hacer un resumen muy brevemente, el propósito del autor es la razón que tienen los autores para escribir. Implica una intención comunicativa, es decir, que al escribir el autor busca provocar unos determinados efectos en el público y se divide en tres. Propósito de informar, propósito para entretener y propósito para persuadir. Y para identificar el propósito del autor podemos hacernos una serie de preguntas. ¿Qué me sugiere el título? ¿Qué quiere decirme con este texto el autor? ¿Quiere que yo haga algo? ¿Me está tratando de influir? Una vez más ustedes puedan contestar estas preguntas cuando estén frente a un texto, va a ser muchísimo más sencillo que puedan identificar cuál es el propósito que tuvo el autor al escribir este texto y esto nos permitirá una mejor comprensión del texto mismo que estamos leyendo, del contenido y nos permitirá también empezar a generar unas reflexiones más críticas sobre el mismo material que estamos leyendo. Esto fue todo. Muchas gracias por estar con Colombia Crece. Espero que les haya servido mucho. Recuerden que pueden devolver cuantas veces necesiten este video, pueden pararlo mientras lo están viendo y que tienen que realizar el taller correspondiente. Estamos en contacto. Un saludo y buenas tardes.